La intención de un médico sí es tratar enfermedades, en algunos casos curarlas, pero lo que más relevancia tiene es que el médico debe ayudar a prevenir las enfermedades, el educar a la población sobre los riesgos de ciertas acciones, y estas son cosas tan cotidianas que se hacen día tras día. Y todo esto con la intención de disminuir ese riesgo que puedes tener de presentar alguna enfermedad, y también estamos reduciendo el riesgo de las complicaciones de estas enfermedades. Pero también hay que ser consciente de que hay enfermedades que por más que nosotros nos cuidemos, se van a llegar a presentar. Y es aquí donde viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? ¿Y por qué se presentan? Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, ¿de qué nos morimos más? Ahora, esto puede ser algo complicado. Y esto es porque las principales causas de muerte no son las mismas en México que en el resto del mundo. E incluso esto depende del lugar donde vives, ya que afectan demasiadas cosas. La alimentación, el estilo de vida, la contaminación, todo esto afecta. Pero de manera general sí podemos abarcar cuáles son las más frecuentes en México. Para este video vamos a tomar como evidencia las estadísticas de defunciones registradas de enero a junio del 2022 del grupo preliminar publicados por el INEGI. Esto de aquí es la pequeña analítica, en donde si te das cuenta, las primeras 3 causas de mortalidad se encuentran exactamente en los mismos lugares, sin importar el género. Y es donde vamos a empezar a hablar un poquito más. La primera causa de defunción en México son las enfermedades cardíacas. Durante el periodo de enero-junio de 2022, las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, con 105.864 casos. Para esto, se esperaba que las defunciones provocadas por enfermedades del corazón fueran de 386.153 defunciones. Esto estimado por canales endémicos, pero ocurrieron 545.403. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de mortalidad en México y en nivel mundial, en donde a nivel mundial representan el 16% de todas las defunciones. Pero la estadística en México es un poquito más impresionante, ya que esta representa un 41.24% por la analítica de canales endémicos. Cuando hablamos de enfermedades del corazón podemos hablar de demasiadas. El tema de infartos, el tema de valvulopatías, enfermedades miocárdicas, infecciones. Hay muchas cosas las cuales simbolizan lo que sería una enfermedad cardiovascular, pero hay 2 las cuales tienen mucha más relevancia y seguramente te puedes dar una idea de cuáles son. La primera, infarto agudo al miocardio o enfermedad isquémica miocárdica. No me voy a detener mucho en explicar cómo es que ocurre un infarto porque para eso tenemos un pequeño video aparte, pero lo que sí vale la pena de notar es que el tema del infarto se debe a isquemia, que la isquemia quiere decir que tú tienes una arteria la cual se tapa, y esto es principalmente por la placa de ateroma, la cual se forma por colesterol, células del sistema inmune y demás cuestiones. Pero esa pequeña placa atora el flujo sanguíneo, impidiendo que éste pueda llegar a donde tiene que llegar. Y de estos nace la isquemia. ¿Todos tenemos riesgo de presentar algún infarto? Sí, unos en mayor medida, otros en mucha menor medida. Pero lo que nos va a detonar esta probabilidad o esta posibilidad de padecer alguna enfermedad son los factores de riesgo. Un factor de riesgo es aquella actividad o condición la cual ayuda a detonar alguna condición, alguna enfermedad. En palabras más sencillas, uno de los más típicos sería, el tema del tabaquismo es un factor de riesgo muy fuerte para presentar cáncer de pulmón. Entonces, es aquí donde si tú fumas, tienes un mayor riesgo de presentar este cáncer. Eso es un factor de riesgo. Cuando hablamos de las enfermedades cardíacas, sí están muy bien establecidos cuáles son las principales causas que provocan esas enfermedades cardíacas, en donde actualmente la principal causa para poder presentar una enfermedad isquémica cardíaca es el tabaquismo. A esto se le agregan otras cosas, como aquellas personas las cuales ya padecen hipertensión, que tienen un nivel de colesterol alto o que ya presentan otra enfermedad, como sería diabetes, que ahorita vamos a hablar un poco más también de esta. El sobrepeso y obesidad también son factores de riesgo para presentar un infarto agudo al miocardio. Y aquí viene algo muy importante que vale la pena recalcar. ¿Las cosas genéticas tienen un peso? ¿Es un factor de riesgo? Sí. Hay condiciones las cuales por el simple hecho de haber crecido, nacido o ser descendiente de algunos lugares permite que sea mucho más fácil que presentes una enfermedad. En el caso de personas de Latinoamérica tenemos un mayor riesgo de presentar enfermedades cardíacas.
por genética. Esto hace muy complicado en algunos aspectos que podamos tomar en cuenta que el simple hecho, en mi caso, de ser mexicano, me pone en un mayor riesgo para presentar enfermedades importantes, como lo es en este caso hipertensión y posiblemente, si no me cuido y no hago las cosas bien, un infarto agudo del miocardio. Entonces, sí, el simple hecho de tener genes te permite llegar a alguna enfermedad. Y desde ahorita quiero que empieces a pensar en esa pequeña idea de cuántas personas tú conoces que tienen esos factores de riesgo. Desde ahí nos vamos a dar una pequeña idea. Ahora, existen otros factores de riesgo que también son muy importantes, como sería el antecedente heredofamiliar, que alguien de tu familia ya hubiera sufrido un infarto. Los niveles de colesterol alto, como sería el LDL de 160 a 189 miligramos sobre decilitro. Enfermedades de riñón, enfermedades inflamatorias crónicas, como puede ser artritis, psoriasis, VIH o SIDA, al igual de un nivel alto de triglicéridos, arriba de 175 miligramos sobre decilitro o mayor. Todos estos factores de riesgo van a condicionar que tú puedas o no presentar una enfermedad cardíaca. Y volvemos a lo mismo, quiero que lo medites un poquito. ¿Cuántas personas tú no has escuchado que dicen es que me salió alto el colesterol o los triglicéridos? Eso es importante. Y lo segundo relevante a nivel internacional en enfermedades cardiovasculares es el accidente cerebrovascular, el cual lo podemos dividir en dos: isquémico y hemorrágico. El isquémico se va a presentar en el 80% de los casos, pero las causas por las cuales ocurren son casi las mismas que a nivel cardíaco. Una arteria en el cerebro se tapó, una arteria en el corazón se tapó. Es el mismo concepto, pero en diferente localización. La isquemia quiere decir que el flujo sanguíneo se obstruye. Y al obstruirse el flujo sanguíneo, la sangre que transporta oxígeno no puede llegar a los lugares donde lo necesitan. Entonces, esta zona, la cual no recibe oxígeno, empieza a morir. Y estos procesos se le conoce como un proceso de necrosis. La intención de los tratamientos de isquemia es destapar esas arterias. Entonces, entre más tiempo nos tardemos en destaparlas, mayor cantidad de tejido muere. Es aquí donde el tiempo es igual a cerebro y el tiempo también es igual a corazón. Ahora, el accidente cerebrovascular hemorrágico se presenta en el 20% de los casos restantes y la causa más común puede ser un aneurisma cerebral. Un aneurisma es una zona en la cual hay un abombamiento, se infla una arteria como si fuera un pequeño globo o en algunos casos lo puedes imaginar como si fuera una llanta, la cual tiene como un borde. Eso es un aneurisma. Si se revienta, es donde se hace un ataque cerebrovascular hemorrágico. Aunque también el tema se puede dar por traumatismos. Los golpes también pueden llegar a dañar ahí. Cuando hablamos del accidente cerebrovascular, lo primero que necesitamos conocer nosotros es cómo identificarlo. Y para esto existen diferentes escalas. La FAST, el camaleón, en donde lo primero sería ver el rostro de la persona. Aquí nos damos cuenta que hay una asimetría facial, la cual ocurrió de la nada. Y aquí nos vamos a dar cuenta en las comisuras de los labios, cómo van hacia abajo. Lo segundo sería el tema de articular palabras. El paciente va a intentar decir cosas para explicar, oye, ¿qué está pasando? O cualquier otra situación, pero no se le va a entender. Eso es el habla, que diga palabras incomprensibles. Y finalmente, la fuerza muscular de alguno de los dos lados. Es aquí donde le podemos pedir al paciente que levante los brazos. Y si puede levantar uno, pero el otro se queda a la mitad o no puede, es un claro motivo para ir corriendo al hospital. Así que nunca se te olvide el FAST, porque créeme, esto salva vidas. Pero regresando un poquito al tema de por qué ocurren los accidentes cerebrovasculares, volvemos a los factores de riesgo, en donde el principal factor de riesgo es hipertensión arterial, seguido de obesidad, al igual de la inactividad física, una deficiencia en la dieta y el tema de fumar. Entonces, si te das cuenta, lo mismo que nos pone en riesgo para presentar un infarto es lo mismo que nos pone en riesgo para accidente cerebrovascular. Y aquí podemos ir hilando cositas. La segunda causa de mortalidad más frecuente en México es diabetes mellitus tipo 2. Para las defunciones a causa de diabetes mellitus, se esperaba que fueran 273.373 defunciones por canales endémicos, pero ocurrieron 348.933, lo que representa un 27.64% de las muertes por canales endémicos. El querer abarcar todo lo que involucra el tema de la diabetes sería un video de 1 hora, pero en palabras más, palabras menos, tienes una descoordinación metabólica, un desequilibrio de las vías de glucosa, llegando a afectar la producción de insulina por el páncreas, lo que lleva a que las células del páncreas, conocidas como las células beta, dejen de funcionar paulatinamente, hasta que en algún momento
ya no funcionan. Si pudiéramos definir un poquito cómo sería el tema de diabetes, es que tú tienes demasiada glucosa y ya no tienes insulina porque tu cuerpo ya no la genera. Es aquí donde entramos en problemas, porque entonces, ¿a dónde va la glucosa? Lo que ocurre en la diabetes, más específicamente en el tipo 2, que es la más común en México, es que la glucosa, al no poder llegar a los lugares donde la necesitan porque falta insulina, esta se empieza a acumular. Y esto es porque la insulina es como si fuera una llave, la cual permite el paso de la glucosa hacia los diferentes tejidos. Pero como el cuerpo dejó de producir insulina, entonces, ¿a dónde va la glucosa? Esta glucosa acumulada va a llegar a hacer diferentes cambios en diferentes aspectos del cuerpo. Puede ser a nivel de riñón y por eso tenemos la nefropatía diabética, a nivel de vasos sanguíneos y por eso tenemos la retinopatía diabética, a nivel de nervios, por eso está la neuropatía diabética y finalmente también podemos llegar a problemas hepáticos, en donde podemos llegar a hígado graso y más adelante a cirrosis. Esas son las principales o algunas de las más comunes complicaciones de diabetes tipo 2. Entonces, el paciente que vive con diabetes realmente no fallece por la diabetes, fallece por las complicaciones de la misma. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para poder presentar diabetes tipo 2? Primero, tener prediabetes, que es este estado conocido como resistencia a la insulina, el cual es un estado al cual se puede prevenir, se puede tratar y se puede revertir. El tema del sobrepeso, tener más de 45 años, tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, tener una pobre actividad física y el tema de ser latino. Entonces, si te das cuenta, los mismos factores de riesgo que afectan para el corazón, para el cerebro, afectan el tema de diabetes. Es aquí donde nos podemos dar cuenta de que la diabetes y la hipertensión van muy de la mano. Es por eso que podemos escuchar que varios pacientes tienen las dos, diabetes e hipertensión. Pero es porque la diabetes crea un estado que puede condicionar a que aparezca la hipertensión. Y la hipertensión crea un estado el cual condiciona a que aparezca la diabetes. Y la tercera causa más frecuente de muerte en adultos en México, los tumores malignos. Y aquí sí tenemos que hacer la diferencia entre cuáles son los principales tipos de cáncer en hombres y en mujeres. Para el caso de las defunciones provocadas por tumores malignos, se esperaban 218.612 defunciones por canales endémicos, pero ocurrieron 222.979. Esto quiere decir que tiene una tasa de mortalidad de 2% por canales endémicos. Ahora, al hacer esta diferenciación entre los diferentes tumores, tanto de hombre como de mujer, podemos encontrar los más escuchados. En el tema de la mujer, el principal cáncer es el cáncer de seno, en un 15.4% de las defunciones por tumores malignos. El 9.9% es cáncer de cuello uterino y el 5.9% de cáncer de ovario. Es aquí donde también podemos ver que el factor genético es muy importante, ya que sí, los factores de riesgo detonan a que se presenten estas enfermedades como tumores malignos. Más específico, hablando del cáncer de seno y cáncer de ovario, podemos encontrar que el factor hereditario es muy fuerte. Es por eso que todas las mujeres las cuales hayan tenido en su familia un historial de cáncer de mama o cáncer de ovario tienen que tener una revisión mucho más cercana con el médico, porque el factor genético aquí sí importa, sí es muy determinante. Mientras que en el tema del cáncer cérvico-uterino sabemos que la principal causa es el BPH, que también tenemos un pequeño video hablando más del BPH. Mientras que en el caso del hombre podemos ver que los principales tipos de cáncer es el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Sabemos que el tema del cáncer de próstata es igual, es un factor genético hereditario muy fuerte. De aquí viene la relevancia de que si tú, hombre, en tu familia alguien tuvo cáncer de próstata, tú tengas que empezar con las revisiones a los 35 años, porque hay que prevenir el cáncer de próstata. Y el cáncer de pulmón, el principal factor es el tabaquismo. Pero a esto también se le puede agregar algunos efectos laborales, como son aquellas personas que trabajan en lugares donde hay demasiada exposición, asbesto, por ejemplo, el tema del humo, por ejemplo, el tema de mineros. Ellos están muy expuestos a esas condiciones y es más común que presenten cáncer de pulmón. Al final del día sí es muy complicado el querer abarcar todos los tipos de cáncer que existen y sus variaciones, porque bueno, entra en un concepto mucho más específico. Pero lo que sí podemos decir respecto al tema del cáncer es que los factores de riesgo que promueven también el tema del cáncer son los mismos factores de riesgo que promueven la hipertensión y la diabetes. Más el complemento hereditario, que aquí también, dependiendo del tipo de cáncer, es más relevante o menos relevante. Todo depende. La intención de este video, más allá del simple hecho de mostrarte cuáles son las principales causas de muerte, es para que hicieras un poquito de conciencia de qué es lo que más detonan estas enfermedades.
Y si te das cuenta, son cosas las cuales siempre te va a decir el médico que estés cuidando. Alimentación, ejercicio, y ahora podemos tomar en cuenta las consultas con tu médico. Esas son la relevancia, esta es la importancia de todo esto. Esto es porque la hipertensión se puede prevenir, los accidentes cerebrovasculares e infartos se pueden prevenir, la diabetes tipo 2 se puede prevenir y los diferentes tipos de cáncer se pueden llegar a prevenir o en todo caso, si se detectan a tiempo, pueden ser curados. Y volvemos a lo mismo, depende de los diferentes tipos de cáncer. Pero hablando del cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, oye, esos de ahí se pueden curar si los detectamos en buen momento. Entonces, espero que este pequeño video te hiciera un poquito de conciencia sobre la importancia de la prevención, para que tú también seas consciente de que el médico no te pide que comas sano porque el doctor quiere, sino porque si comes sano, ok, estamos reduciendo el riesgo de las principales causas de mortalidad en México. Lo mismo podemos decir con el tema del ejercicio y demás cuestiones. Entonces, espero que este pequeño video te sirviera para reflexionar un poquito el qué estás haciendo con tu salud el día de hoy. ¿Te estás cuidando? ¿No te estás cuidando? ¿Estás yendo con algún profesional para revisar ciertos temas? Todo depende de lo que tú hagas el día de hoy para que dentro de 10, 15, 20 años no tengas algún problema importante. Esa es toda la intención. Pero bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, de verdad, dirígete con tu médico. Y ya,